Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente en esta programación de Verdad y Vida. Amén. Empezando esta semana o este mes de abril, y con la ayuda de Dios este año sigue avanzando y nosotros seguimos confiando bajo la poderosa mano del Señor. Hoy muchas personas en esta Semana Mayor, como comúnmente se conoce, tratan de tener o acercarse un poco más a Dios. Qué bueno que durante esta semana usted pueda tener un verdadero encuentro con Dios, y que durante este tiempo donde recordamos la muerte de Cristo, podamos entender que fue un sacrificio eterno que ha determinado el futuro de la humanidad. Y una de las favores o uno de esos frutos de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario lo encontramos en esta frase que en el Nuevo Testamento continuamente se está repitiendo, y es en Cristo. Precisamente ese es el tema en esta hora. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros estamos en Cristo? El escritor de la carta a los Gálatas o la región de Galacia, Pablo, allí en el capítulo 3, versículo 26, dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La palabra en Cristo aparece 352 veces en la Biblia. 352 veces, y esto nos muestra o realza el significado de esta frase en la vida de un cristiano. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Cuáles son las implicaciones de vivir una vida en Cristo? Miren que el significado principal de esta frase es estar unido a Cristo, estar amarrado a Cristo, estar fusionado con Jesús. Y la preposición, el en, que empieza esta frase, en Cristo, tiene dos significados importantes. El primero de ellos, en, nos está hablando de lugar, de una posición, un lugar. Y miren que antes de conocer a Cristo, ¿en qué lugar estábamos? Estábamos en el pecado, en el mundo, en el dolor, en la frustración, en el resentimiento, en la soledad. Pero cuando conocemos a Cristo, hay un cambio de posición. Dios cambia nuestra posición. Ya no estamos en el pecado, ya no estamos en el mundo, ya no estamos en el dolor, en el sufrimiento, sino que Dios nos saca de ese lugar de esclavitud y nos coloca en una posición de libertad. Por eso esa expresión en nos habla de un cambio de posición. Pablo en 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Hay una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar, una nueva manera de ver las cosas. El Señor ha cambiado nuestra perspectiva, nos ha cambiado de posición. Y no es que no tengamos problemas y dificultades ahora que estamos en Cristo. No, vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar problemas, enfermedades, cantidad de adversidades, pero desde una posición y una perspectiva totalmente diferente. Ya no estamos sufriendo sin propósito. Ahora hay un propósito divino en todo lo que nosotros hacemos, y cuando estamos en Cristo hay una nueva perspectiva sobre todo lo que nosotros vivimos. Y Pablo lo resume en esta frase en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que están en Cristo, todas las cosas
todas las cosas cooperan, todas las cosas ayudan a bien, sean cosas buenas o malas, problemas o bendiciones, enfermedades o bienestar. Todo coopera con un propósito para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Y qué importante es enfrentar el sufrimiento desde la posición correcta. Ahora estamos en Cristo, ahora no estamos solos. No estamos sin esperanza, ahora estamos en Cristo, estamos en la roca, haciendo no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, ahora estamos en una posición nueva, ahora estamos en la roca que es Cristo. Y sí, van a venir los problemas, las dificultades, vendrá esa lluvia fuerte de problemas, pero dice la palabra, llovió fuerte. Los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Cuando estamos en Cristo, nuestra casa está sobre la roca y nada va a destruirnos porque ahora estamos en una nueva posición. Ahora estamos en Cristo. Cuando perdemos nuestra posición en Cristo, empezamos a ver los problemas, empezamos a ver las olas que golpean nuestra casa, nuestra embarcación y pensamos que nos vamos a hundir cuando nos desubicamos, cuando perdemos nuestra posición en Cristo. Y miren, eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando estaban en la embarcación, una fuerte tempestad, la embarcación estaba a punto de naufragar y en ese preciso momento aparece Jesús. Y es que Jesús siempre llega en el momento indicado, cuando más lo estamos necesitando, ahí el Señor se va a aparecer. Y Jesús se aparece a sus discípulos. Y Pedro le dijo, Señor, si tú eres que manda a que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven, Pedro. Y entonces Pedro salió del bote y caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Mientras Pedro tenía su posición en Cristo, mirando a Jesús, había una fuerte tempestad, fuertes olas, pero él empezó a caminar sobre las aguas. No tuvo temor, caminó en medio del problema, en medio de la dificultad. Y es que mientras nos mantengamos en Cristo, colocando nuestra vida, nuestra posición, nuestra vista en Jesús, vamos a poder sobrellevar, vamos a poder caminar sobre el problema, caminar sobre las circunstancias difíciles. Pero hubo un momento en que Pedro quitó su mirada de Jesús, perdió su posición en Cristo. Y dice que empezó ya no ver a Jesús, sino que vio el viento fuerte, vio el problema y ahora tuvo miedo porque perdió su posición en Cristo. Y eso es lo que quiere hacer la adversidad, el temor, el problema, nuestro adversario, que nosotros perdamos nuestra posición en Cristo y que tengamos miedo de lo que estamos enfrentando. ¿Y qué sucedió en ese momento cuando Pedro perdió su posición en Jesús? Dice que se empezó a hundir. Y en ese momento Pedro gritó, Señor, sálvame. Y en ese instante dice que Jesús de inmediato le tomó de la mano. Es que siempre el Señor va a estar presto en ayudarnos cuando nosotros clamamos. Extendió su mano y lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y miren que aquí encontramos algo muy importante, y es que cuando perdemos nuestra posición en Cristo, la primera consecuencia es que empezamos a dudar. Empezamos a dudar de lo que Dios nos ha dicho. Empezamos a dudar de lo que somos en Cristo. Empezamos a dudar del que el Señor vaya a responder. Empezamos a dudar de las promesas de Dios y empezamos a pensar ya Dios no va a hacer nada. Porque esa fue la forma en que la serpiente engañó a Eva, colocó duda en su corazón, colocó duda sobre lo que Dios le había dicho. Y a veces el problema es lo que quiere que nosotros tomemos
como posición, que empecemos a dudar de lo que Dios nos ha dicho. Y en ese momento empezamos a perder nuestra posición en Cristo, porque ahora colocamos nuestra mirada no en Jesús, sino en el problema, en la enfermedad, en la deuda, en lo que está sucediendo en nuestra casa. Y en ese momento viene ese espíritu de duda a nuestras vidas y empezamos a flaquear, empezamos a desmayar. Pero en ese momento nosotros tenemos que reaccionar y clamar como Pedro: Señor, ayúdame, para que nuevamente el Señor con su mano poderosa nos coloque en la posición correcta. Con su mano poderosa nos levante y otra vez tomemos la posición correcta. Quizás estás viendo el problema, quizás no estás viendo salida a la situación que estás enfrentando, y es porque has perdido tu posición en Dios, en Cristo. Pero ahora volvemos a Cristo, y cuando estamos en Cristo, dice la palabra, Pablo lo expresa: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que puedas estar enfrentando, lo que puedas estar viviendo, si estás en la posición correcta, si estás en Cristo, no estás en el mundo, no estás en el pecado, no estás solo, estás ahora en Cristo, Dios te va a dar la fortaleza, vas a seguir avanzando, Dios va a estar contigo, el Señor te va a dar la victoria, Dios va a cumplir sus promesas en tu vida y en tu casa, pero permanece en Cristo. No pierdas tu posición, mantente firme en lo que Dios te ha dicho. Y el segundo significado de la palabra en Cristo significa adentro, amarrado. Y es que cuando estamos en Cristo, estamos adentro, estamos amarrados, estamos aferrados a Jesús. Cuando estamos en Cristo, nosotros desaparecemos y ahora es Cristo el que se refleja en nosotros. Estamos adentro y Dios envuelve todo nuestro ser. Estamos adentro y el Señor esconde nuestra vida. Estamos adentro y nosotros desaparecemos. Como dijo Juan el Bautista: Señor, que tú crezcas y que yo mengüe, que el Señor crezca en nosotros, que el que se refleje en nuestras vidas sea Cristo. Por eso Pablo lo expresa allí en Colosenses 3:3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, o con Cristo en Dios. Ahora nosotros estamos escondidos en Cristo, con Cristo en Dios. Ahora estamos adentro, amarrados, aferrados a Dios. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, el que vive. Ya no soy yo el que vive. Ya no eres tú el que vive. Ya no es tu voluntad la que vive. Ahora no son tus sentimientos los que te dominan. Ahora no es tu carne, tu área sexual. Ahora no es tu carácter el que te domina. Ya no vivo yo. El que está en Cristo, ya no vive él, sino que Cristo vive en mí. Cuando estamos en Cristo, ahora el que vive es Cristo. El carácter de Cristo ahora está en nosotros. Ahora el Señor está en nosotros. Ahora el que vive dentro de nosotros es el Dios Todopoderoso. Cuando Dios nos mira, a quien está viendo en ese preciso momento, no nos está viendo a nosotros. Está viendo ahora a Cristo dentro de nosotros. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo ahora estamos adentro, aferrados a Jesús? ¿Cómo hay ese proceso? Y allí en el versículo que estábamos leyendo, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, recuerda, una nueva posición, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo podemos estar adentro? ¿Cómo podemos estar amarrados a Jesús? ¿Cómo podemos vivir o que Cristo viva en nosotros y no nosotros cuando estamos revestidos de Cristo? Alguien que está en Cristo está revestidos de Cristo. ¿Y qué significa la palabra revestir? Y miren que nosotros podemos vestirnos. Cuando vamos a un lugar, podemos colocar unas ropas, nos colocamos un vestuario, una camisa, un vestido, en fin. Y ya después nos quitamos esas ropas, nos vestimos y nos desvestimos.
Así sucede con muchas personas en esta semana mayor. Se visten de religiosidad, pero termina esta semana y ya vuelven a vestirse de la naturaleza pecaminosa, de fornicación, de adulterio, de maldad, de injusticia. Y muchos también llegan a la iglesia y se visten de Cristo, pero llegan a su casa y se quitan el vestido de Cristo y ahora viven conforme a su carácter. Pero eso no es estar en Cristo. Alguien que está en Cristo está revestido de Cristo. ¿Y qué significa estar revestido de Cristo? Es como si nosotros fuéramos al sastre y el sastre empezara a cortar todo el vestuario y a pegar toda la tela de nuestro vestuario, la camisa, el vestido, en todo nuestro ser, y empieza con una aguja a coser la tela a nuestra carne. La camisa la empieza a coser, pero colocándola dentro de nuestra carne, y empieza a coser todo el vestido, todo el vestuario a nuestro cuerpo, de tal manera que ya no eres capaz de quitarte la camisa, de tal manera que ya no eres capaz de quitarte ese vestuario, de tal manera que ya no te puedes desvestir, porque ahora estás revestido de Cristo. Y quizás vas a desear pecar, pero ya no puedes pecar porque no te puedes quitar esa ropa, porque ya no te puedes quitar a Cristo dentro de ti, porque ahora el que vive en ti es Cristo y le perteneces a Jesús. Le perteneces a Dios. Y a ese punto el Señor te quiere llevar, a que estés revestido de Cristo. No importa las circunstancias que estás viviendo, tú sigues creyendo, tú te sigues aferrando a Jesús, tú sigues estando en Cristo. A ese punto el Señor nos quiere llevar en esta semana, a estar en la posición correcta. Y no, pase lo que pase, como dice el escritor de Romano, no importa lo que estemos viviendo. No importa principados, ni el pasado, ni lo presente, ni el futuro, ni principados, ni ángeles nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos en Cristo, estamos en la roca, estamos en una nueva posición. Por favor, no pierdas tu posición en Cristo. No pierdas tu posición en Cristo. Y estás revestidos de Cristo. Que el Espíritu Santo empiece a coser el vestuario que el Señor quiere que tú lleves. El carácter de Cristo empiece a aferrarte a tu vida de tal manera que no te puedas quitar a Cristo de tu vida, porque ahora, como dijo Pablo, soy esclavo de Jesús, soy siervo de Jesús, soy esclavo de Él y ahora yo vivo para Él. El que está en Cristo, nueva criatura es. Qué bueno que en esta semana les des la oportunidad de conocer a Jesús y ahora vivir en Cristo, la vida victoriosa que el Señor ha determinado para nosotros. Por un momento, ¿por qué no le damos gracias al Señor? Y le decimos, Señor, ayúdame a estar en Cristo. No a vivir un cristianismo a medias, vestirnos y desvestirnos de Jesús. Desvestirnos cuando pecamos y otra vez vestirnos de Cristo. No, el Señor quiere que vivas continuamente aferrado, alineado, pegado al Señor, porque Jesús lo dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Señor, yo te doy gracias por este momento que nos permites estar aquí en este lugar. Te pido que nos ayudes a estar en Cristo. Que no perdamos nuestra posición, porque a veces el problema nos saca de la posición y empezamos a no creer, a dudar de lo que tú nos has dicho, a desconfiar de lo que tú vas a hacer, a pensar de que nada va a suceder, Señor. Pero nuevamente hoy tomamos nuestra posición, hoy nuevamente creemos, hoy nuevamente nos colocamos en Cristo, hoy nuevamente estamos bajo o en la roca que es Cristo. Y ayúdanos a estar revestidos de Cristo. Que tú, Señor, seas el que estés gobernando nuestras vidas continuamente en todos los días de nuestra existencia. En el nombre de Jesús. Amén.